próxima persona, a ver, estamos hablando él es psicólogo, licenciado en psicología y máster en conciencia de psicología transpersonal por la Universidad John Moores de Liverpool, licenciado en comercio internacional, etcétera, 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 amigo personal y el coorganizador conmigo de esa cumbre que estamos preparando para finales de julio, donde hemos dicho que venía el doctor Steven Greer y una serie de personajes, y donde, bueno, pensamos 1.200 personas, que aquello va a trascender bastante. Por primera vez en Europa se van a poner encima de la mesa, encima de la mesa se van a poner cosas también, ya, mejor lo contamos otro día. En fin, no le robo ni un minuto porque tiene muchísimo que contarnos. Pepón Jover. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Miguel, por organizar este congreso y darme la oportunidad de poder presentar hoy lo que voy a presentar, que va a ser la primera vez que lo presente. Cuando lo estaba preparando, digo, ¿cómo voy a poder meter toda esta información en 40 minutos? Realmente es un choque de paradigmas, como os lo voy a mostrar. Es un conjunto de maneras de ver el mundo, de ver el universo, de ver la vida, que chocan. Y como consecuencia de ese choque, están revolucionando la conciencia de las personas. Bien, esto es un poco el índice de lo que yo os quería presentar hoy. Así resumidamente, lo más importante de todo es, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos? Pienso que esa es la pregunta más importante que todo ser humano se puede hacer. ¿Quiénes somos? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? ¿Qué es mi persona? ¿Mi nombre? Todo lo que yo soy. Y eso viene condicionado en nuestra sociedad por la cosmovisión, por la manera de ver la vida que tiene nuestra cultura en este momento actual. Por tanto, la cosmovisión, la manera de ver la vida, afecta la identidad de los individuos, la manera que tienen los individuos de verse a sí mismos y de comprenderse a sí mismos y de actuar en el mundo. Os voy a mostrar el mito de la caverna de Platón. Pienso que es una metáfora fantástica para que de forma visual podamos hacer un zoom donde estamos ahora y ver que hay mucho más por descubrir. Vivimos realmente en un Matrix, en una ilusión, y la gracia es salir de esa Matrix. Oh, no. Para atrás. Os voy a hablar brevemente de lo que son los paradigmas científicos, del filósofo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn. Os voy a hablar de la disonancia cognitiva, que es una teoría psicológica creada por Leon Festinger, en la que habla que cuando uno tiene un conjunto de creencias y se enfrenta o entra, digamos, en relación con otro conjunto de creencias, ahí suele haber un cierto malestar, un conflicto, porque las cosas no encajan. Es como un puzzle que las piezas no encajan. Eso produce cierto malestar. Os voy a hablar del antiguo paradigma, el que ya se queda atrás, que es el de la mecánica newtoniana, el universo como una máquina, y os voy a hablar del nuevo paradigma, que ya Alex y supongo que esta mañana ya os han hablado, que es el mundo de la cuántica, de la realidad multidimensional, holográfica. Y os voy a hablar del paradigma de la exopolítica, algo que creo que en España no se ha presentado. Pienso que hoy es la primera vez que se presenta, y lo presento, tengo el placer de presentarlo yo. Y por último, compartir con vosotros una visión que yo tengo, una visión de un nuevo inicio, de una nueva humanidad. Bien, como os decía, el yo, la identidad, el quién yo soy lo que hago, yo soy lo que trabajo, yo soy lo que he estudiado, yo soy mi profesión, yo soy padre, yo soy madre, yo soy hijo, yo soy abuelo. ¿Qué soy? ¿Soy realmente eso o soy mucho más? Esa identidad personal viene definida por la constelación de valores que tiene la sociedad, por la manera que tiene la ciencia de entender la vida, de lo que somos. ¿Somos materia? ¿No lo somos? ¿Somos espíritu? Una cosmovisión, aquí brevemente definida, es ese conjunto de opiniones y creencias que definen esa manera de ver el mundo. Pero es una, no tiene por qué ser la totalidad.
Esa cosmovisión, en cuanto estuve pensando, ¿de qué manera está afectando esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo a los individuos, ¿no? Y afecta realmente en todo. Y si uno se para a pensar, dice, todas mis acciones, todos mis pensamientos y mis emociones están siendo afectadas por esa manera de ver el mundo. Si nos vamos al antiguo Egipto o nos vamos a Grecia, son maneras distintas de ver el mundo. Y en la sociedad actual también ocurre lo mismo. Y afecta, pues, a lo que entendemos por vida o muerte. ¿Hay vida después de la vida? ¿Qué somos? ¿Qué no somos? ¿Qué es normal? ¿Es normal lo que estoy diciendo? ¿Es anormal lo que voy a hablar? ¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Es posible la telepatía o es imposible? ¿Es justo? ¿Es injusto? Yo sobre todo os voy a hablar de libertad, pero para poder hablar de libertad hay que hablar de cadenas. Porque, como dice David Icke, si no ves los barrotes de la prisión en la que estás, no sabes que estás encarcelado y crees que eres libre. Y quien controla el conocimiento y la información que llega a la sociedad, que llega a las universidades, que llega a las escuelas, pues está controlando las mentes de los individuos. Está controlando su libertad. Y como que todos la compartimos, pues nos parece que es normal. Pero cuando alguien sale y ve cosas que no ven los demás, dice, hombre, pues hay mucho más. El mito de la caverna de Platón, seguro que muchos lo conocéis, lo hemos estudiado en el colegio, pero vamos a hacer un pequeño repaso. En esta imagen pienso que queda recogida todo lo que voy a decir después. Así que la podéis ir memorizando y la podéis ir recordando a lo largo de toda la tarde. Lo que yo vaya diciendo. No se ve muy bien porque no hay mucho contraste, pero aquí hay unos seres, unos individuos que desde el nacimiento viven encadenados, de pies, de manos y de cuello. Y solamente pueden ver esta parte de aquí. Ven unas figuras que se mueven, son sombras. Y esas sombras están siendo proyectadas por estos guardianes que hay aquí, que caminan hacia aquí, y que llevan unas figuras que son más reales que estas. Y ahí tenemos un fuego que proyecta esa luz, que proyecta las imágenes. Entonces, estos individuos de aquí, que no se ven, pero están creando una cosmovisión, están creando un entender del mundo, están desarrollando un lenguaje. Están llamando a las cosas, esto se llama un atril, esto se llama el suelo, esto se llama un micrófono. Pero se están basando, para crear esa realidad, en sombras. Y claro, nosotros que estamos fuera, vemos que son sombras, que eso no es realidad. Sin embargo, para los que están ahí dentro, es realidad. Así que construyen una sabiduría, construyen una ciencia, una política, una economía, basada en sombras. Pero ¿qué ocurriría si uno de estos individuos se soltase de las cadenas y empezase a trepar hacia arriba? Pues diría que se ha vuelto loco, porque empezaría a ver cosas que no estaba acostumbrado a ver, que en su cosmovisión, en su manera de ver el mundo, no existían. Por lo tanto, necesitaría un proceso de adaptación. Su mente necesita adaptarse a lo nuevo. Porque cuando viese esto o viese aquello, diría, ¿pero estoy alucinando? ¿Tengo un estado psicótico? ¿Se me ha roto la mente? ¿Qué ha pasado todo esto? Así que necesitaría un proceso de adaptación. Pero a medida que va subiendo se va dando cuenta de que es muy real. Y cuando llega arriba y ve el sol, y ve los pájaros, y ve la naturaleza, y ve que hay otros individuos, dice, ¿pero en qué estado estaba yo? Entonces, después de adaptarse a la luz del sol, de adaptarse al mundo externo y ver que donde estaba era el mundo de cavernas, dice, pues tengo que volver. Tengo que volver a compartir con los que están en la caverna lo que yo he visto. No me puedo quedar ahí arriba. Siento compasión por ellos, porque son esclavos, tienen cadenas. Así que ese proceso de subir es lo que yo entiendo el proceso de despertar de la conciencia, del cual hoy se habla mucho. Pero tela el viaje de su vida. Estas son solamente algunas preguntas, pero bueno, ya las he comentado. Es que la mayor parte de las veces tomamos por real únicamente lo familiar, lo que nos es conocido.
Y lo que no nos es conocido no forma parte de nuestra realidad. Así que cuando nos la presentan, pues hay un choque. Esto no puede ser. Mi realidad es esta, no es aquella. Ese viaje de ascensión es el viaje del héroe. Es el viaje que Joseph Campbell, mitólogo, historiador de las religiones, explica en un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, en el que hace un estudio a lo largo de toda su vida, de todas las religiones y mitologías, de todos los tiempos y todas las culturas, y ve que hay un único patrón. Hay un patrón que llama el monomito, en el que en todas las culturas hay un proceso que los individuos siguen en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de la libertad, como Buda, como Jesucristo, o como Gandhi, etcétera, etcétera. Y estoy